no hay agua. Quiero comenzar agradeciendo a la Cámara Americana de Comercio esta nueva oportunidad de dirigirme a todos ustedes en un evento que ya se está convirtiendo en un clásico en la República Dominicana, que es la presentación de los candidatos principales a las elecciones. Cuando tomaba notas anoche de las cosas que quería tratar, me di cuenta que solo la lectura de las notas me tomaría más tiempo que del que dispongo. Por tanto, voy a ver cómo digo algo de lo que quisiera decir en el tiempo que me ha sido concedido. Hace 8 años, por primera vez participé en este evento y recuerdo perfectamente los problemas que entonces aquejaban a la República y que venían de años anteriores, digamos de hace 12 o 14 años. En ese momento había, como hoy hay, crisis en el sector agropecuario, industrial, crisis de energía eléctrica, de la salud, de la educación, de la justicia, del sector público empresarial, valga decir SEA, CDE, en el sector minero, los déficits de balanza comercial crecientes continúan y también los niveles de desempleo y subempleo han aumentado. Solo se puede hablar de mejoría en el sector turismo, zonas francas, probablemente porque han sido los dos únicos sectores que han tenido reglas de juego más o menos claras y duraderas: el comercio y el sector financiero. Tómese en cuenta que en estos 12 años a que hago referencia, el país ha ejecutado programas de ajustes con el Fondo Monetario Internacional de todo tipo. Ajuste de tipo stand-by, facilidad ampliada, un llamado acuerdo sombra, y también hemos ejecutado ajustes dictados o en acuerdo con el Banco Mundial. Pese a esto, la situación dominicana sigue manteniendo una gran crisis en los sectores a que hice referencia hace un momento. ¿Qué realmente ha faltado y falta en nuestro país para que podamos enfrentar los problemas de la nación? Y si me tocare dentro de 4 años volver a este escenario, podamos decir que los problemas han sido resueltos en parte y que están en curso de solución definitiva. Entendemos, como hemos planteado hace mucho tiempo, que el país necesita su propio proyecto nacional de desarrollo. El país necesita su propio plan, su propia agenda. Más en este momento en que en el mundo se están operando tantos cambios, en cierto modo dramáticos, como consecuencia de la voluntad de los países que tienen el poder de imponer ciertos tipos de cambios. El país tiene entonces que prepararse para hacerle frente al reto de nuestra economía con un proyecto, repito, propio, que sea el producto de la concertación de todos los sectores de la vida nacional. Solo así eliminaríamos el estar a merced
de lo que cada 4 años decida por su cuenta el gobierno de turno, y sólo así sabremos todos hacia dónde nos dirigimos, con qué herramientas o de qué herramientas disponemos. Sólo así sabremos cuál es el papel del sector público y cuál el del sector privado, y bajo qué normas y reglas operarían cada uno. Y sólo así podríamos hacer frente, repito, a los cambios que se están operando en el mundo de hoy. Para esto se requiere, repito, un programa, proyecto o agenda, como se le quiera llamar, hecho por nosotros de común acuerdo, que pueda ser ensamblado con los cambios que se producen en el mundo de hoy. Nuestro partido, el PRI, elaboró los fundamentos básicos del Proyecto Nacional de Desarrollo. Leerlo aquí sería imposible. Me voy a limitar a leer los temas que tocan, que son los siguientes: el desarrollo nacional, objetivos y estrategias del desarrollo, las políticas globales, reforma y modernización del Estado, política territorial, política de relaciones internacionales, de población y migración, y de ciencia y tecnología. Políticas macroeconómicas, como la política fiscal, monetaria y crediticia, y la política financiera. Políticas sectoriales de desarrollo, como es la agropecuaria y agroindustria, la industrial, la energética y minera, transporte y comunicaciones, turismo, educación, recursos naturales y medio ambiente, comercio, manufactura y servicio, empresas estatales, microempresas, construcción y organizaciones no gubernamentales, llamados ONGs. En las políticas sociales enfocamos la salud y la seguridad social, el agua potable y saneamiento, la cultura y el arte, deportes, educación física y recreación, sindical y de formación laboral, vivienda, cooperativismo y acción comunitaria, y el desarrollo de la mujer, la familia y la juventud. Dedica también capítulos al tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y a la administración de la justicia. Este documento, que fue puesto en circulación hace unos meses, pretende ser solo uno más de otros documentos elaborados por otras entidades políticas o no políticas para que lleguemos a ese necesario acuerdo nacional, a ese necesario fundamental consenso. Pienso que tocará al gobierno que surja de las elecciones del próximo 16 de mayo el liderear la consecución de estos fines. Creo que hay algunas reformas que se han ejecutado, otras están en proceso de ejecución, que podrían responder en parte a las necesidades del país. Pero al no ser el producto del consenso, del necesario acuerdo, vemos como las ya implantadas contienen fallas y como aquellas que están en proceso de discusión
como es por ejemplo la nueva ley de inversión extranjera y la nueva ley de exportaciones, no parecen contar con la aprobación de todos los sectores principalmente involucrados. Y estamos hablando de algo que tiene que ver con todos, con el empresario y con el obrero, con el joven, con el hombre y mujer de edad madura y con ancianos. Estamos hablando de la nación dominicana como un todo. Para nosotros, pues, resulta imprescindible, fundamental, que se llegue a ese pacto, acuerdo o proyecto nacional. No quiero pasar por alto esta oportunidad para plantear 3 medidas que a mi modo de ver y hace tiempo vengo planteando como necesarias para impulsar la economía y con ello impulsar el mejoramiento del nivel de vida de la población. Perdón. Estas medidas que encajarían perfectamente en cualquier proyecto final que se adoptare y que, repito, entendemos que son de aplicación inmediata, sería la reducción, si queremos realmente competir, del precio de los carburantes, la reducción de la tasa activa de interés y la eliminación de todos los impuestos que tienen que ver con la agropecuaria, con la agroindustria y con las exportaciones. Entendemos que estas 3 medidas producirían casi de inmediato una reducción sensible en el costo de producción de bienes y servicios, del costo de la vida, lo que significaría un aumento del ingreso real. Produciría un aumento en la competitividad de nuestras empresas, de nuestra producción. Produciría efectos positivos sobre la balanza comercial y de pagos. Crearía empleos. Reduciría el costo del transporte propio y público de pasajeros y de carga. Reduciría también el costo de la educación, de la salud, de la energía, de los alimentos y en fin de todo lo que produce y consume el pueblo dominicano. Creo que estas 3 medidas resultan urgentes y hace meses que venimos propugnando por ellas. Y no son de difícil aplicación. Por ejemplo, para lograr la reducción en la tasa activa de intereses, se podría recurrir a uno o más de uno de los 3 siguientes medidas. La eliminación o reducción del impuesto de patente a la banca. La reducción del encaje legal y finalmente la reducción del diferencial entre tasas activas y pasivas que están vigentes hoy en día en la banca y cuya diferencia resulta sumamente elevada con relación a casi todos los países que podríamos estudiar, el llamado spread o algo parecido. Rebajar el costo de los combustibles con el efecto general que tiene sobre la economía y la vida del país implica obviamente una reducción en los ingresos del gobierno.
diríamos que el gobierno tendría que prescindir de por lo menos el 50% del diferencial que ha estado cobrando como un impuesto no declarado pero aplicado por resolución del Poder Ejecutivo. La eliminación de los impuestos, y no solo de los impuestos, sino de las trabas al sector agropecuario, agroindustrial y exportador, podría significar también una reducción momentánea en los ingresos del Estado. Pero si vemos la importancia de estas medidas, el efecto que tendría en la reactivación de la economía, en el impulso a la economía y en el mejoramiento del nivel de vida de un pueblo que cada día se siente más acosado por un costo de la vida que no puede alcanzar con sus ingresos, yo diría que sería insignificante el sacrificio en términos de impuestos menos por parte del gobierno. Estamos hablando de no más de 2.000 millones de pesos al año en un gobierno que está recibiendo unos 25.000 millones de pesos por año por concepto de impuestos y otro tipo de ingresos. Pienso entonces que esas tres medidas que hoy proponemos o que hoy reiteramos debía ser un reclamo no solo del sector empresarial aquí representado, sino un reclamo de la nación en su conjunto. Y repito, serían medidas que encajarían en cualquier proyecto nacional de desarrollo definitivo que el país como nación adopte. Hay problemas fundamentales para que un país pueda avanzar. Uno de ellos es el problema de la energía eléctrica. Ese problema no es de solución inmediata, pero obviamente como se ha estado enfrentando, entre comillas, este problema parece eterno. Yo recuerdo desde el año 1963, hace ya 30 años, cuando yo era ministro de Finanzas, que existía el problema energético. 30 años después, el problema hoy es mayor. Y hay que concluir en que mientras eso se quiera resolver por la vía exclusiva de la intervención del sector público, no parece que va a haber solución a un problema tan grave, tan vital para la solución de los problemas de la nación. Obviamente que se impone que se liberalice la producción y venta de energía eléctrica, y así podríamos ver en poco tiempo al sector privado, nacional y extranjero, en conjunción o independientemente uno de otros, generando la energía que el país necesita hoy y necesitará con mayor fuerza en la medida en que el desarrollo nacional vaya tomando impulso. Creemos que no nos hemos pasado del tiempo. Podríamos entrar en otros temas, pero pienso que las preguntas serán el indicativo de qué quiere oír efectivamente este auditorio. Y que tenemos entonces, nos ponemos a disposición de ustedes, terminando agradeciendo a la Cámara Americana de Comercio por haberme dado por tercera vez esta oportunidad, que por cierto
Si fuera cierto que la tercera es la vencida, entonces parece que esta es la de nosotros. Y es que gracias a la Cámara Americana, gracias a todos ustedes por estar presentes en esta tarde y gracias al público que nos oye y ve por la televisión. Gracias. ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? Sí, sí, que vamos a darle la primera pregunta. 20 minutos. La misma que yo le dije. Sí. Licenciado Jacobo Magluta, aunque usted ha hecho referencia al proyecto de ley de inversión extranjera y al proyecto de ley de promoción y fomento a las exportaciones, así como a las iniciativas de privatización del sector energético, quisiéramos saber si usted apoya concretamente el proyecto de ley de inversión extranjera recientemente sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Si apoya usted el proyecto de promoción y fomento a las exportaciones, tal y como fue sometido por sectores nacionales al Poder Ejecutivo hace poco tiempo, y si apoya usted las iniciativas de privatización del sector energético, tal y como han sido planteadas. Bueno, pienso con respecto a la ley de incentivo a las exportaciones que hay algunos aspectos en los cuales no está de acuerdo el sector empresarial con el proyecto. Básicamente con relación a la internación temporal, el cobro de impuestos para ser supuestamente devueltos una vez se exporte ya el producto terminado. Creo que esa es una traba que hay que eliminar y que fuera de ella no vería mayores obstáculos para su aprobación. La ley de inversión extranjera, tengo entendido que cubre más o menos las expectativas que se esperan de ella. Tiene, sin embargo, algunos aspectos como es la libre circulación de los capitales que podrían convertirse en un escollo para lograr lo que se entiende que se quiere lograr con esta ley, o sea, lograr mayor inversión extranjera en la República. Con relación a la privatización de la energía, nosotros tenemos un criterio de que la privatización no debe ser total, por una razón muy sencilla. En primer lugar, la actual inversión que tiene el Estado en el sector energético constituye una cantidad apreciable de dinero que, de ser traspasada al sector privado, probablemente esté excluyéndolo de otros renglones y del mismo renglón energético para su expansión. Podríamos pensar en una asociación del sector privado con el sector público, siempre, claro, otorgando la administración al sector privado para corregir las fallas que el sector público, lamentablemente aquí y en toda parte del mundo, ha mostrado. Hay otro aspecto, y es el aspecto social. ¿Va el sector privado a invertir en la generación
de energía para vendérsela a aquellos sectores que no tienen poder de pagarla a su costo real. Obviamente que no. El sector empresarial se va a dirigir hacia el mercado que les resulte rentable. Entonces hay un aspecto que el sector público tiene que cubrir, como son los barrios marginados, los campos, porque tenemos que pensar en una electrificación total, como los hospitales públicos, las escuelas, o sea, renglones que no van a interesar en ningún caso al sector privado y que sin embargo al país le interesa que le llegue el servicio de la energía. Entonces yo diría, si el Estado se queda con lo que ya tiene y se maneja mejor y atiende los sectores que puede atender eficientemente y se permite que el sector privado invierta sin trabas de ningún tipo en la generación y venta de energía, se podría lograr en un plazo relativamente corto que nosotros podamos abastecer la demanda actual y la futura del país en materia energética. Pienso también que la inversión en energía tendrá que ser naturalmente bajo normas preestablecidas y establecidas por ley, porque de lo contrario podemos caer en un verdadero caos. Cualquier grupo o sector que se le ocurra instalar una planta de 1000 kilos o 5000 kilos para producir energía, pues estaríamos entonces actuando en contra de lo que el razonamiento económico indica, y es de que ese es un tipo de generación caro, dañino al medio ambiente en todos los sentidos, y que por tanto no es ese el tipo de inversión que se necesita. Tiene que establecerse qué mínimo de generación deberá tener cada planta y qué tipo de planta se puede instalar o se pueden instalar de acuerdo al sector al cual vaya dirigido el servicio. Digamos que un sector, una parte del sector privado decide instalar plantas para servir energía a un sector turístico o industrial, que es donde va a ir, o comercial, donde va a ir directamente la inversión privada, pero tiene que tener, repito, una serie de normas que obliguen a que la inversión sea la más conveniente y la más inteligente a los fines de los intereses nacionales. Si usted fuera presidente... Yo te oigo. Mejor. Si Dios quiere que usted sea presidente, ¿cuál sería su posición con relación a los incentivos industriales otorgados por el Poder Ejecutivo y que han sido administrativamente desconocidos por el gobierno, a pesar de que el Código Tributario actual concede 3 años para su eliminación y que los derechos en los que se amparan estos incentivos están contemplados en la Constitución Dominicana? Bueno, aquí estamos entrando en un tema que es sumamente importante, y es el poder exagerado que ejerce el Poder Ejecutivo, y no estamos hablando de este Poder Ejecutivo, de este presidente, sino casi ya como una tradición, poniéndose por encima de las leyes y en muchos casos de la Constitución de la República. Yo creo que ese es un tema de la agenda nacional o proyecto nacional de desarrollo que tiene que ser tomado muy en cuenta. O sea,
la institucionalización definitiva del país. La institucionalización y modernización del Estado Dominicano. Que un presidente sea eso, un presidente, no un monarca, de los que ya no existen, de los que reinaban y gobernaban. En este caso hay una flagrante violación a lo que dice la ley y a lo que sugiere la propia Constitución. Pero también se inscribe dentro del criterio del desmonte gradual de los incentivos para permitir que la industria se pueda acomodar a la competencia internacional. Y creo, siempre he estado de acuerdo con ello y nunca he estado de acuerdo con esos ajustes drásticos. Entonces pienso que aquí hay que ver el problema de la falta de institucionalización del país y del exceso de poder del Poder Ejecutivo, que está muy por encima de lo que el famoso y criticado artículo 55 de la República otorga al presidente. El artículo 55 de la Constitución no le otorga poderes al presidente ni para crear, ni bajar, ni aumentar impuestos. No le da poderes para endeudar externamente la República, sin el conocimiento en ambos casos del Congreso. Sin embargo, ya hace muchos años que esto ha estado sucediendo, lamentablemente por encima de lo que el propio Trujillo hacía en este aspecto. Y pienso que a eso hay que darle ya un corte definitivo. Estamos ante la seguridad de que una parte del gran liderazgo nacional va como liderazgo a desaparecer. Y eso dará origen a una recomposición de fuerzas políticas en el país que tenemos que cuidarnos de que no se siga repitiendo, repito, me excusan la redundancia, el uso indebido e ilegal del poder por parte ni del Poder Ejecutivo ni de ningún otro poder del Estado. Licenciado Magluta, ¿qué haría su gobierno para darle un mayor impulso al Plan Decenal de Educación? ¿A qué nivel de la educación le daría su gobierno una mayor prioridad? Naturalmente que al nivel primario sería el que tendría la prioridad de cualquier gobierno que entienda los problemas educativos. Ahora, aquí entramos en otro tema interesante, y es el de si es posible desarrollar un sector del país a contrapelo de lo que está sucediendo a nivel general en esa nación. Cualquier proyecto educativo, de salud, de desarrollo industrial, que se haga de manera aislada de la realidad del país, probablemente esté llamado al fracaso. Si no hay una política que nos permita controlar la inflación, que nos permita mantener al nivel que se estime adecuado el valor de la moneda nacional, entre otras cosas, que nos permita saber cuál es finalmente el régimen impositivo que impere en la República, difícilmente, repito, un sector puede desarrollarse y puede tener los resultados esperados. Desde que el Plan Decenal fue aprobado hasta el momento en que estamos hablando, muchas cosas han cambiado. Entre ellas, el costo de los elementos fundamentales de la educación
como son los libros, cuadernos, lápices, etcétera, la ropa que el muchacho se va a poner o la muchacha, el desayuno que requiere para poder entender lo que se le enseña. Todo esto ha ido aumentando. Entonces, independientemente del plan decenal, hay un problema humano en la familia dominicana, como consecuencia de otras cosas que no tienen que ver en nada con el plan decenal. Es como si hiciéramos un plan aislado para desarrollar solamente la agricultura y al otro día las reglas de juego comiencen a cambiar. Obviamente que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y por eso yo repito y reitero que tenemos que tener un plan que vea en su conjunto las políticas que debemos aplicar, y entonces de ese conjunto, de esa visión de conjunto, resulten entonces las políticas sectoriales en un plano armónico, lo que nos permitirá que los resultados esperados puedan ser logrados. ¿De qué manera enfocaría usted en su programa de gobierno el planteamiento que usted sostuvo sobre la familia, la mujer y la juventud? Bueno, el problema de la mujer, de la familia, de la juventud, está ligado al problema nacional. Y aquí volvemos al tema anterior. Para lograr que exista un ambiente adecuado en la familia, una juventud sana, una juventud estimulada, una juventud que siente que tiene presente y que tiene futuro. Y para que la mujer pueda desarrollarse, tenemos que desarrollar el conjunto de la sociedad nacional. Con frecuencia vemos planes destinados a resolver los problemas de la mujer o de la niñez. Planes muy buenos, pero que sin embargo no están acoplados a la realidad de la República. Que sin embargo tampoco tienen la atención ni del sector público ni del sector privado, básicamente en los aspectos financieros. Y vemos así como proyectos muy bellos resultan en grandes fracasos. Corolario, el desarrollo de la mujer, de la juventud, de la niñez, es al mismo tiempo el desarrollo de la República en su conjunto. Hemos escuchado pocos planteamientos de los candidatos presidenciales sobre su programa de gobierno respecto al sector ecológico. ¿Qué plantea su programa de gobierno en materia forestal? Bueno, yo no voy a leer lo que dice porque es muy largo, pero en sentido general, los problemas ecológicos nacionales son de diversas índoles. Uno de ellos, ecológico y medio ambiente en sentido general, vendría a ser precisamente la falla del servicio energético, que produce el hecho de que haya miles y miles y miles de plantas pequeñas que están permanentemente contaminando el ambiente. Otro aspecto importantísimo es el uso todavía de la gasolina con plomo en la República Dominicana, que es probablemente causa fundamental de una gran cantidad de enfermedades de la población nacional. Otro es el ya conocido desmonte de nuestros bosques, desmonte indiscriminado, desmonte que no tiene absolutamente ningún control y que se pretende resolver simple y puramente mediante la coerción, mediante el uso de la fuerza. Nosotros planteamos, en primer lugar, la reforestación de las
cuencas hidrográficas principales del país como algo de urgencia nacional. El permitir la explotación racional del bosque, fomentar la inversión precisamente en esa actividad con la finalidad de que llegue el momento a corto plazo de suplir las necesidades de leña y carbón de la población sin reducir la cantidad de árboles que hay en el país, y en segundo lugar que algún día podamos explotar el bosque de manera racional y reducir la cantidad enorme de dólares que se utilizan año por año en la importación de madera que podría ser producida en la República Dominicana. Claro, ya en este último caso estamos hablando de planes a largo plazo. En el primer caso de la sustitución, o mejor dicho, de la producción de árboles para fines de combustibles, sería a mediano plazo. En sentido general, además establecemos programas específicos de financiamiento a quienes se dediquen a esta actividad. Todos sabemos que son actividades rentables a muy largo plazo y por tanto no resultan atractivas al inversionista a menos que éste disponga de ciertas ventajas que debe otorgar el Estado Dominicano. ¿Quedó contestado? Quedó contestado. ¿Comentamos algunas más? Sí, Sí, cómo no. dos más o tres más. Dos o tres más. Ok. ¿Cuál sería su posición frente a los pésimos servicios de salud del Seguro Social? ¿Cuál sería su plan general en este respecto? Bueno, los problemas del Seguro Social, yo creo que se ha hablado tanto de ellos, pero también de la salud en sentido general, que todo lo que uno podría decir sería repetir lo ya dicho. Pero la administración en sentido general del Estado tiene que mejorar y tiene que ser el producto de la institucionalización del país. Siempre será necesaria la existencia de la salud pública, gratuita o semigratuita a los sectores más pobres del país. Lo que quiere decir que siempre van a existir hospitales públicos, aunque en la medida de lo posible debía intentarse estimular la instalación de centros de salud en el sector privado hasta donde sea posible y en los diversos niveles de la población dominicana. El Seguro Social tiene problemas serios de tipo administrativo, problemas financieros como consecuencia de que el Estado no aporta lo que le corresponde por ley, y pienso que entonces incluso está produciendo un doble gasto al sector empresarial que paga el Seguro Social, pero tiene que pagar un seguro privado para asegurarse de que sus trabajadores tendrán servicios de salud. Yo creo que hay muchos asuntos que resolver, pero todos serán de tipo más bien administrativos que un problema de política de salud. Yo siempre he dicho que el problema de la salud tampoco se puede ver de manera aislada. La principal enfermedad de este y otros países es la desnutrición. No puede haber salud donde no hay nutrición adecuada. No puede haber salud donde el medio ambiente está enrarecido por muchísimos factores como hemos señalado antes. No puede haber salud en un país que no dispone del agua potable suficiente para sus ciudadanos. Entonces la salud tiene necesariamente que ligarse a los programas de producción de alimentos, a los programas de saneamiento ambiental,
a los programas de dotación de agua potable para la población y así sucesivamente. ¿Cómo piensa usted enfrentar el grave problema que significa la situación haitiana para la República Dominicana? Tema difícil ese. Increíblemente, la República Dominicana no tiene una política con relación a Haití. Hemos estado a espaldas del grave problema que representa hoy y ha representado siempre Haití para la República Dominicana. En muchas ocasiones, las soluciones planteadas son soluciones inaceptables, inhumanas y en cierto modo criminales. Una de las cosas que nosotros planteamos en nuestro fundamento del Proyecto Nacional de Desarrollo es la creación de la Secretaría Nacional de Frontera. El privilegiar el desarrollo de toda la zona fronteriza y el establecimiento de una política con relación a Haití. Siempre pensando en términos de lo que le conviene tanto a Haití como a la República Dominicana. El intercambio comercial, la ejecución de obras por ambos países, que sirvan a ambos países, y ante todo una política del gobierno dominicano que sea en los foros internacionales planteando la necesidad de la solidaridad y la asistencia por muchos años a la República Haitiana para que pueda subsistir, porque no tiene modo propio de hacerlo. Hoy tenemos un problema coyuntural con Haití, peligrosísimo para nosotros, peligrosísimo porque ya se está incluso pretendiendo violar la soberanía nacional, colocando observadores internacionales en la parte dominicana de la frontera. El problema político haitiano, a nuestro modo de ver, ha sido mal enfocado por los llamados países amigos de Haití. Y hemos dicho siempre que el problema haitiano no es un problema coyuntural, sino un problema estructural. Que el problema haitiano no se resuelve solo, aunque es necesario, removiendo la junta militar antidemocrática y antihumana que existe hoy en el hermano pueblo haitiano. Que en Haití, más que en cualquiera otra parte, se requiere de un consenso, de un acuerdo en el cual intervengan todos los sectores de la vida haitiana y en el cual participe la comunidad internacional, garantizando una solidaridad que muchas veces solo se ve en el papel y no en los hechos reales. Haití es, después de para los haitianos, un problema para los dominicanos. Y no hemos pretendido ni pretendemos que un canadiense o un norteamericano o un francés entienda eso y lo vea de la misma manera que lo podemos ver y que lo debemos ver nosotros los dominicanos. En tal virtud se impone que la República tenga una política con relación a Haití, pero no solo que la tenga, sino que la los foros internacionales para que Haití por fin encuentre el camino de la democracia y encuentre el camino del alivio de sus gravísimos problemas. Hoy precisamente salió un reporte de una entidad que habla de la pobreza en Haití, del grado de atraso y pobreza que tiene Haití. Eso no se va a resolver
simplemente cambiando el gobierno. Eso no se va a resolver simplemente con que vuelva o no vuelva el presidente Aristide. Eso se va a resolver con un compromiso internacional y un compromiso nacional en Haití que enfrente los problemas de esa hermana república. Una última pregunta. ¿Qué opina usted sobre la privatización de las empresas del Estado? Nosotros tenemos una posición con relación a la privatización. Creemos en la privatización de las empresas del Estado, pero viéndola caso por caso, no como una medida general, por el hecho de que la empresa pública nacional es consecuencia de un hecho histórico, que fue la existencia, el desarrollo del trujillismo y la desaparición de este. Tememos que en un proceso generalizado de privatizaciones ocurra lo que ha ocurrido en otros países que han llevado a cabo este proceso, que se produzcan los escándalos más grandes que nos podamos imaginar y que han constituido verdaderos saqueos de la riqueza nacional. Entendemos que la política por excelencia con relación a la privatización debe estar alrededor de la asociación del capital privado con el capital estatal, dejando siempre al capital estatal con minoría de acciones y por tanto la administración en manos del sector privado. Creemos que esa sería la forma ideal de privatizar y sería la forma más segura de garantizar que lo que cueste 5.000 millones de pesos, por ejemplo, se venda graciosamente en 800 o 500 millones, casos que han ocurrido ya en otros países. La experiencia que tiene el Estado como administrador aquí y en todas partes, ya la sabemos. El Estado definitivamente no es buen administrador. El país definitivamente requiere un gobierno que gobierne más y administre menos. O sea que estamos dentro de la corriente. Lo que pensamos es, en lo que tenemos alguna diferencia con otros sectores, es en cuanto a cómo, en qué forma y bajo qué filosofía se procedería a la privatización de las empresas del Estado, de manera total o de manera parcial.